Malvinas y el regreso a la democracia fueron dos cosas fundamentales para la generación mía. Primero porque en Malvinas los militares tuvieron esa decisión desacertada de prohibir la música extranjera, inglesa, yankee, gringa. Entonces se escuchaba en la radio mucho rock nacional. El día que se recuperaron las Malvinas, los chicos de la escuela, de las escuelas secundarias, salimos a festejar a la calle. Juntamos a saltar como si fuera el mundial de fútbol, pero alrededor de la disquería que vendía material en esa época en la zona, sino que ponían León Gieco y bueno, y salían todas esas canciones que estaban prohibidas en aquella época, se empezaron a escuchar en ese momento porque se abrió el rock nacional. Eso fue muy importante para muchos de los pibes de mi generación. Era una época muy intensa. Yo recuerdo era la apertura de la democracia, una época muy romántica, ¿no? De alguna manera. Entonces había toda una expresión artística en cualquier rubro donde lo vi. Gente que hacía Pacato Barea, por ejemplo, ¿no? Gente que hacía teatro, mezclaba teatro con música, gente que... Cualquier cosa, lo que te imagines, era una expresión artística muy alta. Esos 80s en Buenos Aires con el paracultural, toda esa movida de la explosión, la primavera del rock, ¿no? En los 80. Era Soda Stereo, Asumo, todos esos grupos. Andabas por la calle con el tema de la vuelta de la democracia, era muy fuerte, todos los grupos que tocaban en la esquina, las movidas, la energía de la gente era notable, ¿no? El período de los años 80 y 90 se caracteriza por un marcado retroceso económico. 1984 es el límite temporal en el que las fábricas del parque industrial continúan produciendo. En una década más tarde se pierde más del 50% de los puestos de trabajo y para el 2001 el parque industrial está prácticamente extinto. Luego de la gran explosión demográfica de los años anteriores, Trelew registra un crecimiento inferior al vegetativo. Comienza a expulsar la población propia. Pero también es el periodo en que con la vuelta de la democracia los teatros, escuelas y otras salas alternativas brindan espacios a la cultura joven. En los callejones de la ciudad comienzan a aparecer los primeros pubs y aún desde el propio Estado se organizan recitales y festivales. Se abren las puertas para el momento de mayor protagonismo del rock. Tengo que decir que pese a todo. ¿Por qué rock patagónico? Ni siquiera te diría que hay un rock argentino, no lo sé, o sea, no lo llamaría rock directamente, podría ser una música. El rock heavy es algo que en la Patagonia está muy presente. Creo que debe ser mucho por el viento, y por el frío, y por tener que estar encerrados. Amo el viento patagónico, me gusta que me lleve, que me saque cagando, me huele los lentes, ¿viste? Amo el viento patagónico. Creo que Mazoca tiene atmósfera, desierto, yo le veo esa cosa medio de mata, horizonte, climas, es una música muy ecléctica que pasa por muchos lados, creo que eso lo da el contexto y lo da la naturaleza. El Dogma muestra un producto urbano, argentino y urbano. A mí me gustaba la idea de empezar a hablar de la meseta, de esas latitudes que vos mirás así y lo único que se ve son matas, ¿viste? Bueno, yo amo eso, es mi tierra, yo nací así. Dogma, ¿qué suena? Y
Yo personalmente escucho mucha música, para mí el Dogma nunca me sonó a nada. O sea, al Dogma. Yo creo que hay una música así patagónica que nace... Tampoco sé si denominar la patagónica, cada lugar... No creo que la música que se pueda hacer en Comodoro tenga que ver con la música que podemos hacer en Trelew, en Madrid, digamos. El lugar te tira una onda cuando estás escribiendo. Soy del sur, meseta y caminos, aquí busco mi destino. Soy del sur. Mi sustento diario es la peluquería. Hace 27 años que soy peluquero. Debido a eso, soy uno de los sobrevivientes del movimiento rockero de Trelew, debido a que no tuve nunca patrón. Comodoro era muy rock, muy heavy, muy rock and roll, muy Rolling Stone. Tenía esa onda, muy riff. Esa era la onda de aquella época, ¿no? Acá esta zona yo la notaba un poquito diferente. Sí, pero en ese momento ser heavy, para explicarlo rápido, era escuchar esa música, escuchar música pesada que no le gustaba a nadie, qué sé yo, no ir a bailar, no ir a boliche, ¿viste? Qué sé yo. Dentro del rock lo que más me cabe es el hard rock, porque tiene polenta y tiene glamour, y un poco lo tiene que tener el rock and roll. Un poco de glamour, un poco de bronca, un poco de dientes apretados, y eso es hard rock. Me puse la camiseta del metal cuando, o sea, me identifico, es algo que llega en un momento, o sea, que aparece, y bueno, eso es lo que, hacia donde yo quería ir. Tiene una energía que es única. El rock tiene algo que todavía no lo encuentro, y le voy a buscar más explicaciones, es algo que prácticamente lo respiro. Hay algo, una energía que me mantiene vivo, me mantiene como el primer día que agarré la guitarra. También uno se enamora, tiene necesidades, ¿viste? Se pone romántico. No es solamente andar pateando tacho de basura y cagar a cadenazo a la gente. También hay muchas cosas de automarginación y cosas así, ¿viste? Que el mundo está en contra mío y todo eso, ¿viste? Y al mundo no le importa ni ahí porque ni te conocen. Nosotros siempre fuimos heavy metal que no... ni que claudicamos ni que nos torcieron el brazo, entonces llegamos haciendo lo que hicimos, con el pelo largo, con las mismas remeras, con la misma ropa, y pensando como lo hicimos siempre, ¿no? Defendiendo nuestros principios. Me parece que el contexto de la zona tiene una cosa más poderosa y más arraigada en el rock, en el heavy, en esa historia. Empezamos a trabajar los temas, y el tema era, bueno, esto es nuevo, entonces ya ahora tiene que ser otro nombre. El estilo de 619 arrastra el rock de los años 70 hasta la actualidad. Y me dice, Bubi en ese momento, sí, esto suena a camión. Y fue automático. Yo me miré a Mario y le digo, 619. Es una banda que todavía sigue vigente, me parece. Y el rock en aquellos años tenía una cosa vanguardista, que era una búsqueda de lo nuevo, ¿no? El rock tenía que ver con la transgresión. Mucha gente nos iba a ver a los shows porque éramos algo como muy raro, como muy loco, porque hacíamos una música así y nosotros por ahí buscábamos también hacer algo distinto. Para ser metalero en la época era un jean tirando a chupín, más o menos. Entonces que la botita sobresalía por arriba, la lengüeta, ¿no? La botita tenía que ser blanca y la vestimenta de arriba sí negra, una remera negra. Decidimos vestirnos todos de negro con sacos largos, sobre todo nos pintábamos los ojos así tipo bien de Cure. Hicimos una bandera gigante que decía el Dogma, me acuerdo que la pasamos por el público. Esa bandera así, hacíamos toda una cosa así tipo grandilocuente. Y en ese recital tocaba Factor RH, habían varias bandas de heavy y bueno, imagínate, la gente miraba y no entendía nada de lo que estábamos haciendo. Nosotros tuvimos una postura ante la sociedad, no nos dobló el brazo, porque nosotros no estábamos equivocados.
no éramos delincuentes, no éramos revolucionarios, éramos diferentes, pero no malos. Los tiempos que corren ahora. Cuando llegamos a Buenos Aires el año 85 era muy movilizada, era genial. Nos empezamos a juntar en el departamento de Alfredo, en Congreso, con Pablo, y éramos 3. Nuestro rock necesita de Buenos Aires para tener fama, pero no para tener éxito, que el éxito es otra cosa. Si uno se va a Buenos Aires es para tener fama, para grabar en grandes estudios y para poder tocar en lugares con mucha gente, pero el éxito de casi todos los grupos que han surgido de Trelew y han llegado a Buenos Aires como grandes grupos, casi todos el éxito lo tuvieron acá. Mazoca fue una historia mitad allá y mitad acá, de alguna manera, pero pasábamos muchos meses acá, girando, tocando, y tocábamos mucho en Buenos Aires también. Que nos seguía todo el centro de estudiantes, mucha gente del sur. Lo que sí siempre fue como un fenómeno muy local, de alguna manera, ¿no? Dicen que se ha ido, yo me pregunto por qué motivo nadie lo ha vuelto a ver más. Alguien sabe bien dónde fue Miguel, yo lo vi pasar donde muere el río y las arenas son el testigo de lo que hubo después. Luna llena ya no habrá y en la arena ya se va. Una hiena seguirá tus pasos, Miguel, si te vas. Algo que identifica a Mazoca, que también es la cuestión patagónica, es un tema que yo veo bien de acá, por una cuestión hasta climática, tiene como un poco de viento y de soledad y de gris, mezclado con la cuestión de la fuerza que tenés a esa edad para hacer cosas. Tiene una mezcla que te da como un tono patagónico. Una flor al mar para Miguel. En el agua clara la flor se desarmará y formará tu cara. Mazoca éramos nosotros, pero aparte había gente que diseñaba, gente que pensaba show, asistentes, amigos, era toda una banda de gente, mucha. Me parece que trascendió la música y fue como una idea, como que se podía hacer cosas, se podía... Y nuestra banda de referencia, nuestros ídolos siempre fue Duende Negro. Me acuerdo que teníamos un cassette trucho grabado de un recital en Capañuma que se escuchaba pésimo. Yo por ahí estaba ahorrando, no sé, medio año para poder comprarme un cassette. Empiezan a aparecer los primeros cassettes también de compartirlos. Parte de esa magia del grupo fue ese fenómeno local de pasar, mucha gente tiene todavía los cassettes de Mazoca. Empieza a generarse mi mayor interés por el heavy metal. Y después se transforma en un arma para mí, para poder darle fuerza a todo lo que yo quería decir con las cosas que yo escribía. De pasar toda la gente que se iba a estudiar y llevaba cassettes en el bolso, ese aguante, eso yo creo que eso es la base real. Los dobles caseteros todavía no aparecían. Los cassettes virgen también era casi como por decir ahora, 50 pesos salía un cassette virgen, lo cobraban casi como algo original. Y nosotros pasábamos horas escuchando y analizando segundo a segundo qué tocaba, qué había tocado Duende. Entonces se hacía medio áspero y por ahí, bueno, qué sé yo, yo a mi viejo por ahí le sacaba, veía que algunos cassettes por ahí no los escuchaba tanto, cassettes originales, y agarraba y le ponía el papelito ahí, bueno, ahí nomás le grababa algo, después cuando paré en algún descuido mi vieja querían escuchar algo, querían poner, no sé, Eduardo Falú y salía Halloween, poner una cosa así. Vengo de Esquel
y venía de tener todos esos contactos con la escena punk, o sea, con el movimiento punk, con lo que realmente el punk es en realidad, que es la autogestión y parte de cosas de anarquismo, socialismo, y bueno, de hacerlo uno mismo, ¿no? En el 89 estábamos muertos, ¿viste? Era ir al supermercado y afanarte unas galletitas para poder comer algo a la tarde, o volverte a Trelew, ¿viste? Vine a Trelew en final del año 91 y bueno, veo la primera semana que llego veo un recital, o sea, voy a un recital, increíble la cantidad de gente. En los 90 es como que el rock 95 hasta el 95-96 sentíamos que el rock argentino tenía mucho para dar y había llegado a un nivel de madurez muy importante. Y nosotros estábamos en eso también. La búsqueda ya no era hablar del proceso, sino la búsqueda era hablar de las cosas que nos pasaban interiormente o lo cotidiano que nos pasaba todos los días. Nosotros en eso estábamos. Los 90 fueron oscuros. Porque me parece que rompieron esa cosa transgresora del rock. Los 90 influyen mucho en las bandas, ¿no? Sobre todo en las bandas locales, en los pibes que ven de alguna manera con el cierre del parque industrial perder la fuente de laburo a los padres. Entonces bueno, lo primero que me digo es cómo acá tanta gente, tanto movimiento y que no haya ni un pasquín, nada que hable de las bandas o que hable con las bandas. Y bueno, voy a hacer un fanzine para que las bandas hablen por... O sea, alguien lo tiene que hacer y bueno, lo voy a hacer yo. Gente sin laburo, viste, comercio cerrado, esa onda así, viste, todo lo que fue la época del menemismo, todo eso. Y la dificultad para equiparse, viste, era muy difícil, o sea, te llevaba mucho, viste. Con mucho esfuerzo podías llegar a equiparte o... Yo creo que con la entrada de Menem básicamente hay un destrozo muy importante a nivel artístico. Hasta ese momento vivíamos como una felicidad, un verano así, una alegría. Y bueno, entonces nos dedicábamos a escribir y a hablar de lo que nos pasaba interiormente y del corazón y de todas esas cosas. Una de las cosas que por ahí las bandas mostraban era todo el tema de todo lo que se había armado por un parque industrial acá en Trelew. De repente se estaba viniendo abajo. Todos comprábamos en esa época CD porque consumíamos gracias a este neoliberalismo instalado en Argentina. Así que bueno, comprábamos música a lo loco y la escuchábamos con ese sonido tan impresionante que tenía el CD. Así que bueno, estábamos como en la cúspide. Todo el tiempo era tocate un blues, cosa que Mazoca, lo más lejano al blues que hay. Pero bueno, tuvimos que luchar con eso que hablaba, con esa tendencia de los 90, con la tinerización de la cultura. Y bueno, también yo creo que había otras bandas, yo recuerdo ahí, tampoco les pudieron llegar porque de alguna manera esa época estaba asignada para esos estilos. Hablando de lo social que se venía desmoronando en las bandas, repercutía en que ya se iban quedando sin lugares donde tocar, se iban quedando sin dinero para pagar un sonido aceptable y la gente ya no pagaba entradas. En realidad este lugar tiene otra historia, o sea, no es que no fue un terreno baldío que lo compró un supermercado. En el Círculo Católico hicimos un recital con Duende que fue muy bueno, fue la primera vez que vi un pogo hecho por la gente mientras nosotros tocábamos. Este era un lugar donde se juntaba la gente, era un lugar social, donde se practicaban deportes, todo gratuitamente. Había canchas de todo tipo, cuando no nos juntábamos a tocar veníamos con amigos a jugar al fútbol, básquet. Si vos ves la evolución del fanzine nuestro que salió en esa época, vos ves que en el primero es musical, todo musical estrictamente, y termina en el número 5 con casi todo social, porque ya estábamos todos hechos mierda y la bronca era mucha. Cuando ya empezamos a tocar seguido en 92, 93 era más violento, viste, el asunto, con piñas, viste, cosas así, viste, que se armaban, viste, por ahí entre la gente, viste, no sé, capaz que yo supongo que era el reflejo del ambiente de lo que pasaba, viste.
mucha gente sin laburo, no había un mango y cosas así, ¿viste? O sea, aunque había un sector de la sociedad a la que le iba fenómeno, había la mayoría, ¿viste? Iban cayendo. En el año 94 pasa algo acá en el rock que es la introducción de todo lo que es la cuestión mapuche, pero acá en Trelew una de las únicas bandas que lo hacía era Volcanín. Cuando empezamos a incluir la bandera en los recitales, que ya estaba siendo partícipe de los encuentros, los contrafestejos de los 500 años en la Plaza Independencia, y la adoptamos como para empezar a llevarla. Todavía la crisis, todavía esto que vino después, las consecuencias del menemismo y del neoliberalismo, en esa época no se sentían. Estamos hablando de años 94, 95, 96. Esos efectos en la cultura y en la música yo creo que se cristalizaron después del año 2000. Pibes que nos puteaban y nos decían: por esa bandera me cago de hambre, por esa bandera no consigo laburo. Lo que estábamos proponiendo era decir, hay que hacerse cargo de nuestra cultura, pero hacerse cargo hasta a cualquier precio, por ahí era la pregunta. Estaba en mi pieza, qué sé yo, a tocar la guitarra, a escuchar música, es como que eso complementaba muchas veces todo lo que nos faltaba. Imaginábamos, era un espacio como para volar un poco. La década del 90 fue una década interesante porque es como que después del proceso y el retorno de la democracia, la vida del rock, por lo menos como yo la sentí, fue como la vida de un perrito, de un cachorro. O sea, fue como un crecimiento muy acelerado. Desde el año 83 al 90 hubo como una etapa juvenil, y de los 90 en adelante el rock entró en una madurez hasta para mí ahora llevar a una especie de anquilosamiento o una cuestión más de madurez que va en decadencia. Creo que ahí también se fueron, en esos espacios así se fue generando por ahí las ganas de hacer algo más, de empezar a crear un poco más, al ir juntándome, o sea, allá en Trelew, al ir juntándome con gente que escuchaba la misma música, uno también se va encontrando con gente que tiene intereses en común, como formar una banda, que bueno, era un objetivo importante. Y nuestra banda de referencia, nuestros ídolos siempre fue Duende Negro. Y el Canti, que era nuestro líder guitarrístico, digamos. Ganas más de tocar fue cuando veía el primer recital que vi de Duende Negro, que fue mi banda preferida de cuando yo era joven. Y bueno, Canti era, viste, como vos lo ves como una leyenda al tipo, viste. Hoy lo trato de así como un amigo, viste, pero en ese tiempo vos lo veías en el recital y después no lo veías más. El Canti en su momento nos enseñó todo, nos enseñó cómo hacer sordina con la guitarra para que suene bien heavy, porque era algo que no sabíamos cómo hacerlo. Nos dio la estructura de los temas, que había un estribillo, había un puente, una estrofa, y nos daba una mano, en esos primeros temas nos daba una mano. Y nosotros siempre lo admirábamos, ¿no? Bueno, yo lo sigo admirando a él como músico. Y no, verlos por primera vez a ellos fue así impactante. Aparte para mí era imposible, eran re lejanos, ¿viste? Llegar a tocar como ellos o algo así. El logro de Duende fue encontrar
por ahí lo que se dice la sinestesia, o sea, poder encontrar como una identificación sobre todas las diferencias, o sea, que pueda haber. O sea, la gente, creo yo, no, uno de arriba, la gente de arriba, o sea, la gente que iba, más allá de las diferencias por ahí que puedan haber entre cada uno y todo eso, creo que en ese momento se podía lograr una comunión.